Photoshop, un programa de edición de fotografía el más utilizado a nivel mundial. En él podemos realizar todo tipo de retoques fotográficos y diseños. Hoy en este capítulo vamos a comenzar a ver los principios de este programa. Soy Carlos Rodríguez, recordándoles que la vida es diseño y que esto es 2x4 Design. Los primeros conceptos para tener en cuenta a la hora de comenzar con un programa como Photoshop, de retoque fotográfico, de diseño en general. Primero, saber en qué espacio de trabajo nosotros trabajamos. ¿A qué llamamos espacio de trabajo? Ver con qué tipo, por ejemplo, de medidas vamos a trabajar, con qué tipo de paleta de colores vamos a trabajar. Según el trabajo que nosotros hagamos, si nosotros, por ejemplo, trabajamos para lo que es pantalla en sí, tenemos que saber que para pantalla se trabaja en sí con un formato de imagen que es RGB. El formato RGB está conformado por el rojo, por el verde y por el azul. De aquí podemos ver en una pantalla toda la gama de colores que nosotros conocemos. Por el contrario, si trabajamos con un tipo de diseño para impresión, los diseños para impresión están bajo un formato que se llama CMYK. ¿Qué es CMYK? Es cian, magenta, amarillo y negro. Con esos 4 colores se conforman todo el resto de colores. En resumen, nosotros lo que tenemos que saber es, si nosotros vamos a trabajar para una pantalla, tenemos que ya preparar el Photoshop para RGB, y si vamos a trabajar para una impresión en CMYK. Ni bien nosotros podemos abrir el Photoshop, podemos encontrar que en Photoshop el programa ya viene seteado, como lo vamos a ver en una pantalla, en RGB. De ahí que nosotros tenemos que saber calibrar la pantalla para también poder ver de una manera óptima en CMYK lo más aproximado a lo que podría ser la forma de impresión en la que quedaría el trabajo final, si ese fuera el caso, de trabajar para un trabajo de impresión. Tamaños versus resolución. Una resolución de pantalla nos está mostrando la calidad que esta imagen va a tener. Ahora, el tamaño lo hace el dispositivo en el cual va a mostrarse nuestro trabajo en el caso de ser una pantalla. No es lo mismo el tamaño para una publicación de Instagram, de Facebook o de cualquier red social que, por ejemplo, para una pantalla estándar en Full HD, que es 1920 x 1080. Esa es la parte de tamaño. La resolución nos da la idea de calidad de la imagen. En una pantalla, por lo general la resolución, estamos trabajando en una resolución de 72 a 75 dpi, porque es la resolución más o menos estándar que el ojo va a poder captar la imagen de una forma con una calidad estándar. La forma más básica con la que el ojo toma la calidad. En el caso de resoluciones para impresión, nosotros vamos a estar trabajando también la cantidad de píxeles por pulgada y en eso lo más estándar es 300 dpi. ¿Qué quiere decir? Que en un cuadrado de 2,5 centímetros por 2,5 centímetros va a haber 300 puntos de impresión que van a conformar esa parte de la imagen. Cuando trabajamos en una gigantografía y tomando en cuenta el tamaño o lo pesado de esta imagen y la distancia con la que se va a ver, podemos bajar estos 300 dpi, que serían, por ejemplo, para un folleto, etcétera, o una publicación gráfica como una revista. Ahí se trabaja con 300 dpi, pero al estar en una gigantografía en la cual se va a ver más a distancia, podemos bajar la resolución a 200 dpi, o sea, quitarle 100 dpi, que para el uso que nosotros les vamos a dar no va a interferir tanto. Hay algunas personas que le bajan aún más la resolución a ese tipo de diseños. Una vez comprendido lo que es la diferencia y las bases de lo que es tamaño y resolución para los diferentes desarrollos de diseño que nosotros podemos hacer en este y otros programas, lo que vamos a pasar a ver es el programa en sí, el entorno principalmente, para después ver más específicamente y sobre algún trabajo específico para qué sirve cada herramienta y de qué manera utilizarla. A continuación, lo que les voy a mostrar es la presentación del programa Photoshop y la distribución dentro de su pantalla de las diferentes herramientas y ventanas. Espacio de trabajo de Photoshop. Lo que nos vamos a encontrar ni bien abrimos el Photoshop es
Tres sectores definidos: el sector izquierdo, donde se encuentran las diferentes herramientas con las que vamos a trabajar; el sector superior, donde se encuentran las preferencias de estas herramientas o las propiedades de estas herramientas; y el sector derecho, o la zona derecha de la pantalla, donde vamos a encontrar las diferentes ventanas con las que vamos a trabajar con el espacio de trabajo o las herramientas. Enumerando de una manera rápida las diferentes herramientas, vamos a encontrar primero las herramientas para mover la imagen, que nos permite, como bien lo dice, mover la imagen para donde nosotros querramos, y la herramienta de mesa de trabajo, que nos va a permitir armar diferentes mesas de trabajo para poder trabajar en la composición que nosotros querramos. Por debajo de esta herramienta tenemos las herramientas de marco rectangular, elíptico, de fila única y columna única, principalmente lo que nos va a servir para seleccionar y aplicar máscaras a las selecciones que nosotros hagamos. Por debajo tenemos la herramienta de lazo poligonal y lazo magnético. Esto, de la misma manera, nos sirve para hacer selecciones y aplicar máscaras. Por debajo tenemos las herramientas de selección de objetos, herramienta de selección rápida y varita mágica. Con esto podemos seleccionar diferentes espacios también de nuestra composición, de nuestra imagen. Le podemos dar diferentes tolerancias, etcétera, 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 que lo vamos a ir viendo en videos posteriores. Debajo de esto tenemos las herramientas de recorte y las herramientas de sector o de seleccionar un sector. También son diferentes maneras de trabajar con partes de la imagen y seleccionar o recortar la misma. Debajo de esta tenemos las herramientas de cuentagotas de material 3D, muestra de color, regla, nota y recuento. Cada una de estas herramientas nos va a permitir tomar tanto así sea los colores o parte de los colores de la imagen, hacer una muestra de color, tomar medidas, dejar notas o hacer un recuento de diferentes cosas que en alguna composición tendría o podrían pedirnos que tenga nuestra imagen. Por debajo tenemos las herramientas de pinceles correctores, que pueden ser pincel corrector puntual o pincel corrector, la herramienta de parche, que de una determinada manera sirve también para corregir un área de nuestra imagen, la herramienta de movimiento de detección de contenido y la herramienta de pincel de ojos rojos. Todas estas herramientas principalmente nos permiten para corregir partes de la imagen. Por debajo tenemos las herramientas de pincel, lápiz, sustitución de color y pincel mezclador. Con cada una de estas herramientas podemos trabajar, dibujar y sustituir colores o mezclar los mismos. Por debajo tenemos las herramientas de tampón de colorar y tampón de motivo. Lo que nos va a permitir estas herramientas son replicar zonas de la imagen o motivos que haya específicos dentro de nuestra imagen, nuestra composición. Debajo de esta herramienta tenemos las herramientas de pincel de historia y pincel histórico, donde nos va a permitir trabajar con los diferentes pasos que venimos trabajando hasta el momento o los diferentes filtros que venimos trabajando hasta el momento en que seleccionamos esta herramienta. Debajo de esta tenemos las diferentes herramientas borradores, que tenemos el borrador estándar, el de fondos o un borrador mágico. Nos va a permitir borrar partes de la imagen de diferentes formas, así sea suavizándolos, dependiendo de la opacidad, seleccionando el pincel o el ángulo, etcétera, etcétera, etcétera. Por debajo de esta herramienta tenemos herramientas de degradado, de bote y pintura y para colocar material 3D. Cada una de estas en sí lo que nos permite es trabajar con los, se podría decir, rellenos de la imagen o partes de la imagen que nosotros querramos aportarle un degradado o un color específico o un material específico a modo 3D. Debajo de esta herramienta nos vamos a encontrar con la herramienta desenfocar, enfocar y dedo. Cada una de estas herramientas, como lo dice su nombre, sirven para desenfocar la imagen, para enfocar la misma, y dedo es simplemente para generar un movimiento, como si nosotros con un dedo tomáramos la imagen y la moviéramos hacia un costado. Debajo vamos a encontrar sobreexponer, subexponer y esponja.
De la misma manera que las herramientas anteriores, nos va a permitir sobreexponer el color, subexponer el color y con esponja darle un toque artístico, se podría decir, como más de acuarela a nuestra imagen o sector de la imagen. Por debajo nosotros vamos a encontrar las herramientas principalmente de trazado, como pluma de forma libre, de curvatura, como la herramienta para añadir un punto de ancla o eliminarlo y convertir un punto de ancla. Todas estas herramientas nos sirven, son útiles a la hora de poder trazar una imagen y pasar, por ejemplo, de un boceto de un logotipo a realizar el logotipo en sí. Debajo de esta tenemos las herramientas de texto y vamos a encontrar herramientas de texto horizontal, vertical. Son todas aquellas herramientas, así sea a través de una máscara o de una selección con respecto a una herramienta, que nos van a permitir generar algo con respecto a los textos que nosotros vayamos a usar o la tipografía, fuentes y demás que vayamos a usar en nuestra composición o nuestro diseño. Debajo vamos a encontrar las herramientas de selección de trazado y selección directa. Es donde nosotros podemos seleccionar una parte de la imagen, una capa, algo, por ejemplo, un objeto que esté dentro de una capa y poder moverlo hacia donde nosotros querramos dentro del espacio de trabajo. Por debajo de esto vamos a encontrar la herramienta de rectángulo redondeado, de elipse, de polígono, línea y una forma personalizada. Aquí vamos a encontrar, dependiendo cómo las trabajemos, todas las formas básicas: el cuadrado, el rectángulo, la elipse, el círculo, la herramienta de polígono, que podemos ir en un octógono, como un triángulo, la herramienta de línea o una forma libre que nosotros querramos hacer. Por debajo, la herramienta mano, que nos va a permitir tomar un objeto y moverlo, como la herramienta de rotar vista. Este tipo de herramientas son muy útiles a la hora de trabajar con tableta digitalizadora. Debajo vamos a encontrar la herramienta de lupa, que sirve para acercarnos. Luego vamos a hablar de las teclas de acceso rápido que se encuentran en este programa. Por debajo vamos a encontrar tres puntitos que nos sirven para editar la barra de herramientas y personalizarla a nuestro gusto. Por debajo de esto vamos a trabajar con el color de fondo y el color de frente, digamos, y los podemos invertir tanto con estas flechas presionando aquí o con la letra X. Por debajo de esto, lo que vamos a poder hacer es trabajar con dos espacios de trabajo, que es o el normal o con una máscara rápida, que sirve para seleccionar de una determinada manera zonas de la imagen para poder trabajarlas, y lo vamos a ver más adelante. Y por último, lo que vamos a encontrar acá son los modos de pantalla. Tenemos la pantalla estándar, la pantalla entera con barra de menú o la pantalla entera donde vamos a ver únicamente. Esto tanto lo podemos seleccionar así, presionando como en cada una de las herramientas el botón derecho del mouse, como presionando la letra F. Y vamos a ver, como pueden ver, cómo vemos las diferentes formas del espacio de trabajo. Bueno, con esto lo que ya tenemos dado es un pantallazo general a las herramientas que se encuentran dentro de Photoshop en su forma estándar sobre el lado izquierdo de la pantalla, sobre el área izquierda de la pantalla. Como siempre te digo, si este video hasta este momento te ha gustado, te pido por favor que le des me gusta, que lo compartas, que comentes, y de esta manera podemos hacer crecer este canal día a día, que te suscribas y que pidas a otros que se suscriban. Así de esta manera nos motivamos y vamos tratando de evolucionar para hacer un mejor diseño. En el lateral derecho de nuestra pantalla nosotros vamos a encontrar diferentes ventanas que nos permiten trabajar más específicamente o más en detalle con herramientas o áreas de nuestra composición a la hora de diseñar. Por ejemplo, de forma estándar podemos encontrar acá lo que es una herramienta rápida para seleccionar colores o mezclar colores. Tenemos una herramienta dentro de lo que tiene que ver con colores, de lo que es muestras de colores en sus diferentes modos, muestras de degradados,
y muestras de motivos. Esta se podría decir que es la ventana en la cual nosotros podemos trabajar específicamente con los colores. Después, por debajo, nosotros vamos a encontrar la herramienta de propiedades. Siempre tenemos que tomar en cuenta que en esa herramienta de propiedades vamos a encontrar las diferentes, por ejemplo, el ancho, el alto y dónde se encuentra el objeto que está dentro de la capa. Así sea como el ángulo, o lo podemos invertir. Esas son las propiedades en sí de la capa o el objeto que está dentro de ella. Vamos a encontrar los diferentes ajustes. Y acá vamos a encontrar brillo y contraste. Esto también lo vamos a poder ver en los ajustes de imagen arriba en el menú. Pero vamos a encontrar brillo y contraste, los niveles de la imagen, las curvas, la exposición, la intensidad, tono y saturación, etcétera, etcétera, etcétera. Que lo vamos a ver más adelante porque también esto se encuentra en el menú superior en la opción de imagen. Por debajo de esta y de forma como decimos estándar, vamos a encontrar las capas, que ya vamos a tratarla de una manera más específica para que sepan de qué trata las capas en Photoshop. Los canales, esto tiene que ver con los diferentes canales, con los diferentes colores que se compone la imagen. Y los trazados, en caso de tenerlos, se van a encontrar acá. Esto es lo estándar que trae Photoshop a la hora de abrirlo. También podemos ver unas ventanas más pequeñas, y en una de las ventanas más pequeñas tenemos la ventana de historia. Acá están todos los pasos que fuimos dando hasta el momento, dependiendo cómo configuremos nosotros y cuántos pasos queremos que nos guarde en historia. Por debajo es la composición de capas y las notas que tenemos, y por debajo, perdón, acá está la composición de capas y por debajo las notas. Esta es la forma estándar. Estas ventanas nosotros las podemos personalizar simplemente con ir a ventana y decir qué es lo que nosotros queremos, qué otra ventana queremos que aparezca ahí. En este caso, y una de las ventanas que más se utiliza o más utilizo yo, por ejemplo dentro de las estándares, es la de carácter. Carácter es lo que nos va a permitir, por ejemplo, a la hora de utilizar una capa de texto. Vamos a poner acá en capa para que se vea que se crea una capa nueva. En una capa de texto, trabajar con esta capa de texto. Entonces nosotros vamos a ver que acá podemos trabajar con el tamaño de la capa de texto, ¿sí? Cuál es la fuente y seleccionar la fuente que nosotros queremos, el tipo de fuente, el interlineado, el interletrado, etcétera, 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 que también más adelante lo vamos a ver en detalle, y en el caso de que sea un párrafo, ver y poder trabajar la alineación del párrafo y cada una de sus detalles a la hora de trabajar con dicho párrafo. Podemos incorporar, a ver, si nosotros, también lo que podemos hacer dentro de del sector de ventanas, una de las cosas que podemos hacer es, por ejemplo, seleccionar esta ventana de aquí y pasarla a esta otra zona. ¿Ven? Y pasa de aquí a siempre quedar visible y abierta, en este caso, la parte de historia. Acá nos quedaría la de párrafo, la de carácter, la de composición de capa y la de notas. Así podemos ir personalizando cada una de las ventanas del área de trabajo, y con la opción de los tres puntitos de aquí que vimos anteriormente, lo que podemos es editar la barra de herramientas a nuestro gusto, dependiendo de cómo trabajemos con ella. Bueno, con esto lo que ya pudimos presentar es la barra de herramientas que se encuentra en la zona izquierda de la pantalla y la barra de ventanas que se encuentra en la zona derecha de la pantalla. Con estas bases que tratamos en este video, lo que se busca es que puedas comprender principalmente cómo podemos crear una obra dentro de este programa, sabiendo en el primer paso qué tamaño vamos a usar, si es para pantalla o si es para impresión, qué resolución vamos a usar dependiendo si es para pantalla o es para impresión, y cómo están distribuidas las diferentes herramientas dentro del programa Photoshop. Espero que te haya gustado. Nos vemos en el próximo video, donde voy a empezar a mostrar herramientas específicas y la forma de uso de estas
para, por ejemplo, en el primer trabajo trazar el logotipo que desarrollamos anteriormente cuando fuimos desarrollando la nueva marca para esa bebida energética. Soy Carlos Rodríguez, recordándote que la vida, como siempre, es diseño. Y esto es 2x4 Design.